Aquí contamos con un circuito que es una fuente regulada con el LM317, un transistor regulador de voltaje. Bien, el circuito cuenta con un transformador. Este transformador es alimentado de la red con 110 voltios. Tiene una configuración de un transformador reductor. Reduce de 110 voltios a 18 voltios AC. Seguidamente, esta señal pasa al puente rectificador, que se encarga de rectificar la corriente alterna y convertirla en corriente continua pulsante y eliminar el ciclo negativo de la señal. También se produce un efecto allí. Una vez la señal es rectificada, sube su valor o se incrementa su valor en unos cuantos voltios. Como es el caso, vamos a tener 21 voltios después de la rectificación. Esta señal es recibida por el condensador C1, que se encarga de eliminar los rizos de la señal continua pulsante proveniente del puente rectificador y entregar una señal más adecuada para la alimentación del LM317. El LM317 es un regulador de voltaje. Se encarga de tomar la señal que ingresa y darle n valores de acuerdo a su ajuste. ¿Cómo se da su ajuste? A través de dos resistencias, de R1 y de R2, que son las resistencias de ajuste. Ellas son las encargadas de controlar a través del pin de ajuste al regulador LM para que haya variación entre la señal de entrada y la señal de salida. ¿Qué valor mínimo va a recibir la señal de salida? El mismo valor de referencia del regulador. En este caso, su valor de referencia es de 1.25. Por lo tanto, el mínimo valor que va a entregar este regulador en su salida es 1.25. El máximo valor está determinado por el ajuste que hagamos en R2 y en R1. R1 se comporta o es una resistencia fija. R2 es una resistencia variable. De acuerdo a los ajustes que le hagamos a ella, va cambiando el valor de la señal, por lo tanto va ocasionando un cambio en la salida del regulador. El condensador C3 y C4 son condensadores que se utilizan para mejorar y purificar la señal de salida del regulador, como vemos aquí en el circuito. Así es el funcionamiento de la fuente regulada con el LM317. Para saber el valor de la resistencia 1 y la resistencia 2 existe una fórmula. Una fórmula que establece que el voltaje de salida del regulador está determinado por el voltaje de referencia de él mismo multiplicado por la diferencia entre R2 y R1. Al realizar esa fórmula podemos encontrar el valor de R2 haciendo un despeje. ¿Por qué R1 no se calcula? Porque sencillamente usamos un valor fijo que nos va a facilitar el encontrar el valor de R2 para obtener los cálculos que van a determinar el valor máximo de regulación del LM
y el valor mínimo que no va a ser inferior al valor de referencia del mismo. Por consiguiente, una vez que todos estos componentes entren en funcionamiento, vamos a tener una señal óptima regulada como lo muestra el circuito.